La educación es obligatoria únicamente durante los 9 años que dura la primaria y secundaria, pero el 97% de los alumnos continúan con sus estudios superiores. La razón principal de esto es que la sociedad japonesa se rige por la posesión de un título. La titulación es fundamental para ocupar una buena posición social. La caligrafía y la poesía es igual de importante que las materias tradicionales. La caligrafía japonesa o shodo consiste en sumergir un pincel de bambú en tinta y usarlo para escribir sobre papel arroz. Para los japoneses, el shodo es un arte que no es menos popular que la pintura tradicional. El haiku, por otra parte, es una forma de poesía que usa expresiones simples para transmitir emociones profundas a los lectores. Ambas clases enseñan a los alumnos a respetar su propia cultura y tradición. En Japón existen tres tipos de universidades: las nacionales, las públicas y las privadas. Las públicas son controladas por entidades públicas locales. Las universidades nacionales fueron creadas originalmente por el gobierno japonés, pero las reestructuraron en el año 2004 para ser reguladas por las corporaciones universitarias. Y las universidades privadas tienen mayor peso en la sociedad, pues constituyen el 80% de todas las instituciones en Japón. Son universidades creadas por empresas educativas. Algo que caracteriza al sistema educativo japonés es que además de sus asignaturas como matemáticas, ciencias, lengua e historia, dedican parte del horario escolar a evaluar la economía doméstica. Aprenden las artes japonesas tradicionales como caligrafía o poesía, cocinar, coser e incluso aprenden sobre educación moral. La educación en Canadá es mayoritariamente pública y responsable de los gobiernos regionales, lo que ocasiona que haya diferencias entre distintas provincias. Sin embargo, la educación es un asunto muy importante para los canadienses. Todos los territorios mantienen un alto estándar de calidad, situándose como uno de los mejores sistemas educativos del mundo. La inversión en educación es muy elevada y los alumnos reciben la educación obligatoria de forma gratuita. A pesar de las diferencias regionales, el sistema educativo se divide en tres niveles: elemental, secundario y superior. La educación elemental. Antes de comenzar la educación elemental, todas las provincias ofrecen algún tipo de educación preescolar. Este nivel está gestionado por las autoridades locales y no es obligatorio. En algunas provincias comienzan a los 5 años y en otras a los 4. La educación elemental es la primera etapa de la educación obligatoria y suele ir desde los 6 hasta los 10 o 12 años, dependiendo de la provincia. A este nivel, los contenidos son materias básicas como lengua, las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias, la salud, la educación física y el arte. En algunas jurisdicciones también es importante una segunda lengua. Educación secundaria. Los canadienses están obligados a ir a la escuela hasta los 16 o 18 años, según la provincia, y la educación secundaria suelen cubrir los últimos 4 o 6 años de la educación obligatoria. Los primeros cursos de la educación secundaria se suelen impartir asignaturas generales y conforme avanzan se abren las opciones de especialización. A este nivel también es posible elegir itinerarios académicos para seguir estudiando una educación superior o itinerarios vocacionales que permiten saltar al mercado laboral. Estos se ofrecen en el mismo instituto o escuelas diferentes. La gran variedad de opciones hace que este nivel en el que mayores diferencias se dan entre la provincia y otra. Independientemente de otra región donde estudien, todos los alumnos cursan la educación secundaria. Tienen la opción de seguir un itinerario que les permite acceder directamente a la universidad. La educación superior. La educación superior, aunque ya no sea gratuita, cuenta con una importante financiación pública. Esta se ofrece en universidades y en colegios e institutos que imparten títulos de 2 o 3 años de duración con un carácter más práctico que las universidades. La educación universitaria sigue un modelo similar al de otros países y se estructura en grado,
titulación más básica impartida en las universidades, que consiste de 3 o 4 años de estudio de una materia. Máster, especialización en una materia que dura de 1 a 3 años. Y el doctorado es una máxima titulación que ofrecen las universidades. Generalmente dura 3 años o más y consiste en una investigación. El sistema educativo en Finlandia es un sistema igualitario. La escolaridad es obligatoria de los 7 años hasta los 16. Los alumnos acuden a la escuela local. Es gratuita a tiempo completo para los estudiantes y esa gratuidad incluye la asistencia sanitaria y el comedor, con una comida diaria que debe cubrir alrededor de un tercio de las necesidades nutricionales diarias del alumno. Para las escuelas primarias y secundarias, durante toda la escuela elemental, de 7 a 16 años, todos los libros y materiales escolares son gratuitos y dados por el mismo centro. Y los alumnos que viven lejos de la escuela, a más de 5 kilómetros, pueden pedir el reembolso del coste de transporte. Los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, pudiendo también beneficiarse en el mismo centro de la ayuda de un profesor especialista, que puede ir a la clase para guiarlo o bien trabajar con él de manera separada. La reforma del sistema educativo finlandés, hasta comienzos del año 1958, Finlandia tenía un sistema educativo élite. Se hacía una selección a la edad de 11 años, después de solo 4 años de primaria. Los mejores alumnos pueden continuar la escolaridad general, primero en un instituto durante 5 años y luego, eventualmente con 3 años en un instituto de bachillerato. La mayoría de los niños y niñas seguían 2 años suplementarios y los alumnos no hacían estudios secundarios. La mayor parte de los hijos de familias modestas dejaban la escuela en torno a los 13 o 14 años para trabajar o recibir una formación profesional. Con los espacios de aprendizaje en Finlandia, en los últimos años, tras cambios en los planes de estudios, los colegios han adaptado el estilo de sus infraestructuras por algo más arquitectónico, con el fin de que los estudiantes se sientan felices, apostando más por escuelas inteligentes y aires de confort. El sistema educativo de Corea también se destaca por el buen desempeño de sus estudiantes a nivel internacional. La presión excesiva ejerce sus frutos positivos al ubicar casi siempre a Corea del Sur en las primeras posiciones de ranking internacionales. Sin embargo, el estrés deja consecuencias que van desde malestares físicos, depresión y en algunos casos hasta suicidio. Tanto profesores como padres de familia son conscientes de esta presión debido a la trascendencia que tiene este tipo de formación y del peso del buen nivel educativo que afectará inexorablemente a la vida de todos sus coreanos. Por eso, se han reportado casos donde los padres intentan técnicas que van desde contratar tutores privados hasta inclusive sobornos y otras prácticas poco éticas con tal de ubicar a los estudiantes en una buena universidad.
Aunque los resultados de las pruebas y del buen desempeño escolar en Corea del Sur son muy favorables, la excesiva presión en los jóvenes deja algunas consecuencias que deberían ser reevaluadas. El ambiente competitivo hace que, por ejemplo, las clases sean mucho más rígidas. Una estudiante surcoreana, consultada por palabra maestra, describe el sistema como tieso y sin creatividad. Asimismo, durante este periodo los estudiantes no realizan exposiciones y existen pocos trabajos en equipo, debido al mismo ambiente competitivo. En algunos casos, la interacción entre alumnos es restringida. Singapur en la década de 1960. En esa época, Singapur emprendió una reforma educativa que lo llevó a concebir un método de enseñanza que hoy se extiende por el mundo como el mejor ejemplo para salir del subdesarrollo. Basta decir que hace 30 años aún se le etiquetaba como una de las naciones más pobres, y ahora, de los 65 países que participaron en las pruebas de PISA, Singapur se ubicó en los primeros lugares en matemáticas y en ciencias. La metodología de enseñanza. Todo se apuesta a la escuela primaria. En esos 6 años básicos se construye el futuro. Mérito, esfuerzo, bilingüismo, presión familiar y segregación son algunos de los elementos que tienen en Singapur para tener un sistema educativo muy bueno. Durante 6 cursos lectivos, desde los 6 hasta los 12, aprenden inglés, idioma oficial del país, además de su lengua materna, tamil, mandarín o malayo. Matemáticas, ciencias, humanidades y artes. Lee Kuan-yew, el hombre clave, un político con una visión estratégica y un pragmatismo implacable. Transformó a un país que era una pequeña isla con pocos recursos naturales a un modelo de éxito económico y prosperidad. 10 claves de la educación en Singapur. 1. La educación se ve como un pilar esencial en el desarrollo del país. 2. El sistema educativo se basa en la meritocracia y la competitividad. 3. El objetivo es que los alumnos aprendan, no memoricen. 4. Se apuesta por un aprendizaje flexible y diverso. 5. Las escuelas tienen mucha independencia. 6. Las evaluaciones oficiales definen el camino educativo de cada alumno. 7. Los profesores son muy valorados y están muy preparados. 8. Se evalúa e incentiva a los docentes. 9. El bilingüismo es obligatorio. Y 10. La formación profesional es muy importante. Papel de la enseñanza de las artes en Singapur. En Singapur el arte, la cultura y la educación juegan un papel muy importante en el día a día y es el primer pilar en la educación. El arte juega un papel importante en nuestras vidas. El arte embellece, captura recuerdos, comunica ideas, promueve valores y evoca emociones. El arte nos envuelve de diferentes maneras, desde los colores y estructuras de la naturaleza a las imágenes y diseños cotidianos en revistas, productos y medios de comunicación. El papel que juega el arte en el crecimiento y el desarrollo de nuestros estudiantes no puede dejar de ser resaltada a través de experiencias positivas de aprendizaje artístico. Los alumnos desarrollan la alfabetización visual que les permite observar y percibir el mundo con mayor conciencia y sensibilidad estética. Hacer arte también fomenta el desarrollo de la creatividad, a la vez que genera una sensación de autoestima, lo que les prepara para comprender e implicarse mejor en el mundo en el que viven. Diez claves de la educación en Rusia. 1. La educación es obligatoria hasta los 15 años y gratuita incluso hasta la universidad. 2. La inversión en educación ha aumentado mucho en los últimos años, pero todavía se sitúa por debajo de la media. 3. Los alumnos y profesores pasan menos tiempo en el centro escolar. 4. La exigencia a los alumnos es alta.
5. La población tiene un alto nivel educativo. 6. La preparación en TIC y resolución de problemas es deficiente en los alumnos en general y en los profesores en particular. 7. Los contenidos educativos se definen y controlan en 3 niveles: estatal, federal y municipal. 8. Se apuesta por la colaboración y la información pública. 9. Hay centros privados muy innovadores y prestigiosos, pero vetados a la mayoría. 10. Ha aumentado el control y la calidad de la secundaria completa y la enseñanza superior. El sistema educativo de Rusia está organizado y coordinado por el Estado, quien asegura que la educación general sea libre y esté disponible para todo el mundo. Los niños más pequeños usualmente asisten a preescolares o centros especializados que se enfocan en el desarrollo intelectual a temprana edad y de la habilidad motora por medio de actividades físicas. En la primaria y en el bachillerato, que hace parte de la educación general, el sistema educativo se enfoca en la formación emocional y social de los estudiantes, con la finalidad de que estos puedan adaptarse a la vida en la sociedad y estén en capacidad de tomar decisiones asertivas. Este componente educativo es, quizás, una de las características más destacadas del sistema ruso. Además, cada escuela cuenta con su propio currículo académico, siempre y cuando cumplan con los requerimientos del Estado. Por esto, existen algunas instituciones que se especializan en un área determinada. En Rusia aprenderás a querer el arte, gracias a los conceptos básicos teóricos, conversaciones de los diferentes géneros y técnicas utilizadas. Los estudiantes aprenden a disfrutar del arte contemporáneo y a leer una obra de arte como a tener un punto de vista propio. Estos conocimientos los ayudan en su profesión para establecer una variedad de tareas que los conduce a la capacidad de autoorganización, que es crucial para la libertad creativa y la independencia de las instituciones.